Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo webinar. Espero que se encuentren muy bien. Ahí estoy admitiendo a todos de a poquito. Primero que nada quería agradecerles por su tiempo. Eh, bueno, y les voy a contar un poquito. Hoy va a estar conversando con nosotros Leandro Leone, nuestro Project Manager. Ahí, bueno, sí va aceptando gente. Nos va a estar hablando sobre lo que son proyectos de gran escala, sobre el área de proyectos en sí y sobre cómo los vamos a ir acompañando siempre. Así que aprovechen para sacarse todas sus dudas, para preguntarles todo lo que necesiten, que la verdad que, que él sabe un montón y bueno, los va a estar ahí ayudando en todo. Y bueno, mientras sigo aceptando gente y seguimos esperando, me gustaría saber de dónde nos están acompañando el día de hoy, si están por capital, por provincia. Bueno, ahí sigo aceptando. ¿Me escuchan bien? Ah, y ahí tenemos a Néstor de San Martín de los Andes. Bueno, bienvenido Néstor. Bienvenida Sol de Ramos Mejía. Muchas gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros, compartiendo. Buenas, ahí a Juan de Luján. Ay, también de Entre Ríos, qué lindo, de Santa Fe. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, y si les parece bien, vamos empezando. Le paso la palabra a Lean para que nos cuente más acerca de los proyectos. Bueno, muchas gracias, Dai. ¿Cómo andan todos? Espero que estén bien. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Sabemos que es súper valioso el tiempo que nos brindan. Es tiempo de trabajo y lo más valioso que tenemos es el tiempo, en realidad. Así que, nada, muchas gracias. Y siempre considerar que todo lo que estemos explicando es una herramienta. Siempre digo lo mismo, el conocimiento, digamos, es una herramienta más y súper útil a la hora de encarar, digamos, algún tipo de trabajo. Sobre todo en este tipo de trabajos, son trabajos grandes, o implementaciones grandes donde realmente van a requerir de nuestro acompañamiento. Así que lo importante es que estemos siempre en contacto. Para los que no me conocen, digamos, yo soy Leandro Leone, trabajo actualmente como Project Manager en el área de proyectos, y bueno, casi todos que estoy viendo en la lista ya hemos tenido contactos, estuvimos mucho tiempo, digamos, haciendo las giras técnicas de cámaras, así que incluso actualmente estoy en contacto con muchos de ustedes por proyectos nuevos, así que me alegra verlos, y nuevamente muchas gracias. Vamos a estar hablando un poquito sobre algo de teoría al principio, un poquito sobre proyectos. Términos básicos de proyectos, porque todos escuchamos la palabra proyectos cuando hablan de tengo un proyecto en mente, quiero hacer algo. Básicamente, la definición, si uno busca qué significa proyectos, es hacer un conjunto de actividades coordinadas, es decir, siempre con el fin de cumplir un objetivo. Puede ser cualquier objetivo, ejemplo, si quiero pintar una casa, eso es un proyecto, esto es lo que empezamos a hacer, empezar a quitar fantasmas de terminologías a veces que escuchábamos raras o parecían más de lo que eran. Entonces decimos, bueno, un proyecto es algo que quiero hacer y lo hago de manera coordinada. Repito, puede ser unas vacaciones, puede ser pintar una casa o comprar un auto, lo que ustedes consideren. En nuestro caso puntual, el objetivo que vamos a estar trabajando con ustedes es la venta, es decir, que se concrete ese proyecto que van a relevar o que están teniendo actualmente con algún cliente y lo están siguiendo. Eso es lo importante, siempre tenerlo como un objetivo. ¿Qué vamos a hacer en proyectos? Vamos a utilizar metodologías, técnicas, vamos a usar herramientas, todo lo que venimos viendo. Todo esto son conocimientos y otras cosas, herramientas como por supuesto pueden ser herramientas que precisemos a la hora físicamente de estar en el lugar. La idea, como dijimos, cerrar un objetivo, una venta, y puede ser un producto o puede ser un servicio. Estamos viendo el tema este de los servicios como un producto más. Como ya saben, muchos de ustedes también son, digamos, venden monitoreo y es algo muy importante. Y estamos notando que ya no es un producto que yo vendo un servicio. Por eso tengan en cuenta esto. A la hora de vender un proyecto, uno vende también un servicio y se abren un montón de abanicos donde pueden ser, por ejemplo, mantenimientos, puede tener una implementación, o sea, yo puedo vender el proyecto, pero quizás lo puede implementar otro, o bien lo implemento yo. Esa es la idea. La idea es que estemos trabajando en equipos donde cada uno, digamos, de nosotros cumple un rol distinto o a veces el mismo. Lo importante es trabajar en equipo. ¿Qué es lo que hacemos? Siempre un ciclo de un proyecto. Vamos a tener un inicio, una planificación, una ejecución, un control y un cierre. Son las 5 etapas que todo proyecto requiere. En algunas vamos a trabajar en conjunto, en otras vamos a trabajar con otras personas. Digamos, siempre lo importante es que intervieran varias personas y que cada uno tenga un rol, como dije, o pueden ser repetidos. Lo importante es eso, fíjense que empezamos a manejar un orden.
Algo que quizás en una instalación chica, en un trabajo chico, se tiene en cuenta, pero de manera pasajera, es más rápido. 1, 2, 3 personas pueden llegar a realizar el trabajo sin ningún inconveniente. Ya cuando uno encara un proyecto, ya se requieren de otras herramientas, como dijimos, más allá de los conocimientos, se van a requerir recursos, se van a requerir distintos tipos de accesorios para poder concretar lo que buscamos. Todo esto, y ahora vamos a comentar el por qué, nos hizo la necesidad, digamos, nos surgió una necesidad nueva que era generar un área exclusiva que se dedique a este tipo de cuestiones. Actualmente lo que estamos haciendo es entrar a una consulta, digamos, a través de la asistencia, a través de los vendedores, y se le da un tratamiento distintivo a través de, bueno, la disponibilidad de tiempo, digamos, que podíamos, y de cuerpo a veces también, ¿no? Que podíamos tener, y bueno, y eso hacía que a veces no sea tan fluido el circuito. Por eso lo que hacemos es, desde el lanzamiento, que fue el nuevo lanzamiento IP en el año 2019, abrimos un portfolio mucho más amplio de lo que son los productos IP, y esto trajo como consecuencia que se realicen ventas más grandes, ventas para requisiciones, digamos, mayores de clientes que necesitaban otro tipo de, digamos, de necesidad a cumplir. Por eso es importante esto, contarles un poquito qué nos venía pasando. La pandemia, por supuesto, nos dejó a todos trabajando desde nuestras casas en un principio, después íbamos empezando a mover, y esto nos demostró también sacar un poquito el pie del acelerador y decir, ¿qué nos falta? O ¿cómo podemos estar ayudando a estos nuevos, digamos, clientes o algunos actuales también que vienen a pedir algo que honestamente no lo estamos todavía brindando de la mejor manera? Por eso es que hicimos un área específica. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tener un acompañamiento técnico y a su vez un acompañamiento comercial. Es un trabajo muy fuerte en equipo, sobre todo con el equipo de ventas, que lo que hacemos es vamos trabajando, brindando la mejor, digamos, los mejores descuentos o a su vez el mejor asesoramiento. Esto es importante. Siempre trabajo en equipo. Acá es todo siempre en equipo. Como para que se imaginen cómo funciona un poquito el circuito, nos imaginamos unos RASTI, supongamos, y cada nombrecito de eso lo podríamos ubicar en un RASTI distinto. Puede haber un interesado, un integrador, un vendedor, un usuario, nosotros como proyectos o los agentes. Pueden variar el orden, pero digamos, el objetivo siempre es el mismo, esto es lo importante. Quizás el interesado para nosotros sea a veces el agente, que ya tiene un proyecto vendido. O quizás no sea el agente, sino que el agente nos traiga al interesado final, como usuario. En ese caso, cumpliría el rol de integrador. Y bueno, como digo, o que venga del lado del vendedor, porque un agente, o sea, el circuito siempre puede tener distintas entradas, lo importante es la salida, que va a ser la venta y el objetivo del proyecto. Eso es importante. ¿Cómo hacemos hasta hoy? Si tenemos que hablar un poquito del circuito más frecuente, muchos de ustedes están vinculados a este tipo de circuitos, es que el agente de vendedor, hoy lo usamos como un sensor zonal, es decir, nuestros agentes son sensores zonales, descubren o detectan algún tipo de implementación nueva. Supongamos en Posadas van a ser un hotel, y tenemos nuestro agente que detecta que van a ser un hotel y nos trae el contacto. Repito, cómo se hace el circuito, se comunica con el vendedor y le cuenta que tiene un trabajo importante, que le gustaría saber cómo relevarlo de una manera más eficiente. Vamos a empezar a tener estos conocimientos. Eficiencia, relevamiento, algo muy importante que, como dije, no se puede fallar. O mejor dicho, si se falla, vamos a hacer que las cosas no fluyan como queremos. Entonces es importante siempre un buen relevamiento. ¿Qué hacemos después? El vendedor, nos juntamos, digamos, se junta con proyectos, plantea la necesidad, y en base a eso lo que hacemos es pactamos una reunión, puede ser virtual o presencial, esto depende mucho también de las distancias. Tenemos muchísimos agentes del interior, lo cual a veces no tenemos la posibilidad de viajar, y otras veces incluso tenemos la necesidad, digamos, podemos viajar y estar ahí, la posibilidad de estar ahí. Así que eso es importante. ¿Qué es lo que nos suele pasar y lo que vemos y lo que nos devuelven también? Que luego de las reuniones, ya sea con el interesado final o mismo entre nosotros, ¿no? con los agentes, es que siempre la compra se escalona y hacia arriba, ¿no? Positivamente, eso es importante. Es decir, terminamos de brindar un conocimiento y una atención que quizás no estaba previa a realizar el contacto, y esto es lo importante. Por cuestiones lógicas, digamos, los vendedores están todo el día, digamos, cumpliendo perfectamente su rol, y no siempre tienen la disponibilidad para sentarse X tiempo a dedicarse y decir, bueno, ¿qué productos necesitaría? Por eso el trabajo en equipo viene que el vendedor lo toma y juntos vamos a elegir qué sería lo mejor para cada caso. Esto es importante. Ahí se centra el foco, decir, bueno, conviene esto, conviene lo otro, y una vez que nos juntamos y lo hablamos con el agente, poder verdaderamente ver
cuál es la necesidad. Eso por un lado. Por eso decimos siempre lo de escalar, ni hablar de lo que sucede con el agente final, el interesado, el usuario, que cuando ve que quizás un equipo, por ejemplo, un equipo ya tiene la posibilidad de tener detección facial, haciendo una charla y demostrando cómo funciona una detección facial, el usuario se inclina por decir, bueno, tantas cámaras quiero con reconocimiento facial. Entonces a eso le llamamos escalonar la compra. Un presupuesto inicial, después de tener una buena capacitación técnica, suele elevarse. Eso lo tenemos como, digamos, como resultado. Acá tenemos, si no me equivoco, una encuesta ahora, antes de seguir con cómo interviene la empresa en cada proyecto, es decir, cuál es nuestro rol en este circuito que estamos mencionando un poco. No sé, Dai, si tenés la encuesta y cómo viene el tema de las preguntas. Sí, bueno, ahora voy a compartirles una encuesta para que elijan la opción con la que más se identifiquen, y ahora en breve vamos a estar compartiendo los resultados, ahí se las compartí. Así que bueno, vamos a dar unos segunditos como para que puedan elegir la opción que consideren. Ahí van votando. Ahí me va mostrando los resultados, ahí los veo. Ahí a poquito van apareciendo. Bien, bien, vienen parejos, vienen parejos. A ver cómo... Sí, viene bastante parejo por ahora. Bien, Por lo hay menos una que entre tres de todavía no las empezó a opciones. sumar, no sé si... A ver, hay una que todavía no suma. Vamos a ver No. cómo termina. Bueno, damos unos segunditos más para que elijan la opción y ya todas las respuestas yo entiendo que van a ser correctas, es algo personal de ustedes, así que siéntanse libres de elegir la opción que quieran. Y queremos tener la respuesta para cada una, por supuesto, por eso las... O al menos eso esperamos, a ver si... Bueno, a ver, ahí voy a terminar con la votación. Ahí compartimos los resultados. A ver. Ahí lo veo, por lo que veo, ¿Otra vez? si mal lo estoy viendo, la primera, ¿no? Sí, la de no satisfacer las necesidades del cliente es como la opción que más eligieron como Bien, temor. bien, bien. Bueno, bien, me da tranquilidad en realidad también que sea esa, cualquiera, como dije, cualquiera de las que sea, la vamos a poder explicar y explayarnos un poco más. Veo que está como segunda temas relacionados con cobro, facturación, esta también es válida también. Y después tercero la de no poder realizar la instalación. O sea, bien, bien que lo del abono, vamos a empezar al revés. Lo del abono, digamos, que no poder brindar un correcto mantenimiento, muy pocos la eligieron. Es decir, aparentemente hay dos posturas, o todos están de acuerdo con brindar el mejor mantenimiento, o ninguno querría brindar un mantenimiento. Por eso es que la idea de acá es cómo lo estamos, por qué van a empezar a aparecer estas opciones ahora, que quizás, como dije, en una pequeña propiedad o en un pequeño comercio es más transaccional, es decir, se realiza la venta, se realiza la instalación, y si no pasa nada, que es la frase, si no pasa nada, no nos volvemos a ver. Bueno, respecto a no satisfacer la necesidad del cliente por equipamiento, tecnología y analítica, es un poco justamente de lo que estamos hablando. Nosotros lo que tenemos ahora es un portfolio en IP, un portfolio amplio que incluye desde reconocimiento facial, detección de patentes, digo, para más avanzados, cruce de línea, estamos trayendo de hecho cámaras con analíticas nuevas, como algunas PTZ con seguimiento inteligente, y tenemos muchísimo material, pero sí, notamos que quizás lo que falta es esto, es decir, cómo se lo transmitimos al cliente. Nosotros primero a la gente, que sería nuestro principal cliente, y luego la gente lo tiene que transmitir al usuario final. Por eso digo, ¿qué es lo que pasa a la hora de un gran proyecto o algo? Se encarga de como si fuese la inversa de una propiedad. En la propiedad, por lo general, se habla principalmente del valor, de cuándo lo vamos a instalar, si puede ser lo antes posible. Cuando uno está encarando un proyecto más grande, hay otro tema con el tema de lo que es el cronograma, digamos, hay más soldadura, lo que es cuándo se realiza la instalación. ¿Por qué? Porque intervienen muchísimo más usuarios o protagonistas en esto, ¿no? Intervienen muchísimos más roles, y cada rol lo que tiene es que tiene tareas asignadas, como dijimos antes. Entonces se da otros tiempos, no va a pasar que en un proyecto empecemos un lunes y para mañana esté. Que sí nos pasa en una casa, es real. Uno llega a instalar una propiedad,
Por lo general se hace el lunes, se termina el lunes, y si requiere 2, 3, 4 días, por supuesto que eso está incluido en el presupuesto, sería lo ideal, eso se tarda 4 días. Lo que es en un proyecto tiene planificación, como dijimos, tiene otros tiempos, que esto nos va a dar tranquilidad, por eso les digo, no estén pensando que va a ser complicado poder brindar eso, y a su vez lo que sea equipamiento, lo mismo, vamos a tener equipos de 128 canales, vamos a tener analíticas inteligentes, cámaras Starlight, un montón de productos que por supuesto, en trabajo con todo lo que hagan ustedes, el portfolio se va a ir ampliando. Por ejemplo, estamos con muchas licitaciones también, lo cual antes quizás las cámaras entre 2 y 5 megas, como para dar un ejemplo, ¿no? Las cámaras de 2 y 5 megas, salían mucho más las cámaras a gran escala de 2 megapíxeles. Y bueno, el mercado tendía a ir a todas cámaras de 2 megapíxeles. Notamos que en todo lo que sean implementaciones, en los proyectos, en los barrios, en algunos, tuvimos también algunos shoppings, nos pasó al revés, empiezan de arriba hacia abajo, es decir, todos necesitan, o al menos requieren al principio, cámaras de 5 megapíxeles. Por supuesto que hay veces que a través de demostraciones y eso, eligen otro tipo de cámara, pero es importante esto que les digo, que los productos van a ser más solicitados por el cliente y a su vez de ustedes hacia nosotros que viceversa. No es como en una casa que uno tiene que ir a transmitir, sino que ya la petición está. O por ejemplo en un estacionamiento también grande que tuvimos, necesitaban tener alguna analítica que detecte si hay o no lugares de autos libres y otra que nos detectaba en lo que es abrir la barrera. Y lo mismo, proveemos una licencia, digamos, un software de patentes, el auto entraba, abría la barrera y pudimos dar esa solución. Por eso decimos proyectos y soluciones, brindar una solución a lo que está pidiendo. Eso es el trabajo que se hace. Ahí voy a ver algunas de las preguntas, voy a tratar de no basarme tanto en el chat, pero justamente acá, bueno, Pablo Cataño también, conocido de la casa, pregunta qué puedo hacer, qué puedo ofrecer, cuál parámetro sería de los costos. Bien, acá lo que se suele hacer con tema, voy a sacar esto, y vamos a pasar acá. Lo que se suele hacer para calcular un mantenimiento, por supuesto que muchas veces es algo personal de cada uno, es como una cuenta fácil, es calcular la cantidad de incidencias que puede llegar a tener esa instalación. Por supuesto, no debería ser el mismo mantenimiento una casa que tenga 4 cámaras a una casa que tenga quizás 15 cámaras. ¿Por qué? Porque el índice ese de incidencias es mayor. Entonces lo que se suele calcular es, por lo menos, como para poder brindar entre ustedes que están en el tema, por lo menos calcular cuántas visitas técnicas requeriría que yo esté constantemente atendiendo esa instalación. Por eso digo, en una propiedad quizás, salvo casos excepcionales, no es muy común, pero sí pasa en lo que puede llegar a ser una instalación. Eso es importante también la pregunta, ahora estoy viendo que me dispara algunas cosas. Que él habló Pablo habla de 16 cámaras. Y en números parecería que no es un proyecto 16, porque uno dice, no, proyectos son muchas cámaras. Pero atención a eso, el proyecto pueden ser pocas cámaras, pero hay que ver cuál es la finalidad, cuál es lo que él quiere, digamos, el requerimiento del cliente. Quizás es un estacionamiento que tiene 10 cámaras, o menos, o 6 cámaras, pero las 6 tienen lectura de patente, o necesito que tenga reconocimiento facial en la caja, o sea, ya son soluciones especiales. Por eso, esto es importante y lo vamos a ir recalcando a lo largo de la presentación, tener en cuenta y diferenciar cuándo es un proyecto y cuándo no es un proyecto. Esto básicamente es como digo, es por la solución que le vamos a dar. Quizás este estacionamiento que tiene 6 cámaras va a requerir un abono, va a requerir que al menos una vez por mes vayamos, limpiemos los lentes de las cámaras, o chequeemos que esté grabando el sistema, y hagamos esa serie que ese sería un mantenimiento preventivo, y bien, también ofrecer un mantenimiento correctivo, que eso sería lo que actualmente le llamamos visita, una asistencia. Es decir, que me llame el cliente, no le esté funcionando una cámara, y si no está dentro del el plazo de la garantía, vamos y le cobramos la famosa visita. Por eso les digo, un poquito viene por ahí. Después va a pasar particular y depende del cliente, cómo lo atendamos, digamos, depende de la cantidad de cámaras, depende del equipamiento, se puede calcular de esa manera. Bueno, para avanzar, ¿cuál es nuestra intervención? Justamente, analizar pliegos, requerimientos. Nos pasa también que por algún contacto de alguna gente dice, bueno, me pasaron una licitación, supongamos hace poco nos llegó de trenes argentinos. Entonces analizamos los pliegos, hacemos la equivalencia, si es de otra marca, hacemos la equivalencia de qué le podemos ofrecer en nuestra marca. Si piden cámaras de 4 megapíxeles, quizás le decimos, y tenemos de 5, son cámaras superiores, pero bueno, trabajamos y ahí en conjunto con ventas nuevamente,
decimos, bueno, a ver, vamos a asegurarnos de llegar a tal monto o vamos viendo qué producto usar. Eso es importante. Otra cosa también para destacar es que nosotros asignamos un dueño a proyectos. Esto puede, digamos, pasar en algunas localidades donde tenemos muchos agentes. Es importante que cada agente, el que traiga el proyecto, sepa que nosotros vamos a estar trabajando y acompañando a esa persona. Por supuesto que es una exclusividad que se da por tema de quién lo trajo primero. Eso es importante para que no haya disputa, por supuesto, entre ustedes. Incluso se abre otra ventana acá, que es en un trabajo grande posiblemente todos somos de alguna manera aliados y tenemos que avanzar con el proyecto. O sea, se cambia la mentalidad. Si yo quiero instalar en un hotel y tenemos que ser 20 personas, nosotros hacemos un reclutamiento digamos, de la gente, y obviamente con un ofrecimiento previo, y la idea es que eso prospere, que el proyecto avance. Volvemos a la presentación inicial, cumplir el objetivo. Sin cumplir el objetivo implica tener bastantes herramientas, entre ellos también lo que son los recursos. Confeccionamos planos, documentación, hacemos siempre lo que son las mejoras, lo que dijimos antes, este escalonamiento, abrimos la posibilidad, y después tenemos lo que son los soportes para implementación. El soporte puede ser remoto o puede ser presencial. La palabra remoto la venimos escuchando mucho a partir, como dije antes, de la pandemia, donde no por tener una pandemia todo se detuvo, digamos. Tuvimos que seguir avanzando, hicimos instalaciones en municipios, tenemos un caso grande de éxito que fue con Vaca Muerta. Todo lo hicimos de manera literal remota, porque no era una cuestión de practicidad, sino que realmente no podíamos subir a un avión o viajar mismo en auto, donde sea, para poder llegar al lugar. Así que eso es importante, abrimos la posibilidad de hacer la implementación remota. El instalador o el implementador conectaba una cámara, supongamos, y nosotros hacíamos la programación, corregíamos todo lo que requiere una instalación, ¿no? Todos los frames, poníamos a grabar, ajustábamos las imágenes, bueno, era un trabajo mixto, justamente. Como dijimos, ajuste de configuración, la capacitación, otra cosa importante, que quizás el agente que nunca instaló un sistema con reconocimiento facial, porque lo mismo que dijimos, el segmento fuera de lo que son proyectos, no siempre va a tender a poner, por ejemplo, en un comercio, en un pequeño comercio, sea donde sea que esté, no es tan fácil vender una cámara con reconocimiento facial o que me abra una puerta, porque no tiene mucho sentido el uso, en realidad sería mucho chiche digamos, para el fin que se requiere. La mayoría de cámaras son, como dice el nombre, cámaras de seguridad. Quieren ver la cámara, que sea disuasiva la cámara e ir a consultar ante un delito o algo qué es lo que sucedió. Lo importante es saber eso también. Por eso dijimos, y a su vez, bueno, la capacitación y las visitas, como siempre tenemos las puertas abiertas, tanto lo que son recorridos a la fábrica o reuniones presenciales con los agentes o bien con el propio usuario. Eso también es importante, a veces el contacto como es del agente, el agente está asociado directamente al cliente final y tranquilamente puede venir el cliente final, le mostramos las dimensiones, que sepa que la empresa que está atrás, digamos, que está acompañando toda la implementación, es una empresa seria que cuenta, por supuesto, con la planta y que pueden recorrer, que les gusta mucho al que viene, digamos, sobre todo los que vienen del rubro técnico, venir a una empresa y ver maquinaria, ver robótica, es algo que suele siempre estar a favor, así que es importante. Como dijimos, la confección de planos, esto también lo digo como consejo, no es solamente para una aplicación, ahora vamos a ir viendo, no es para una aplicación en grandes lugares. Cuando ustedes se acostumbran a tener un orden en el trabajo, van a cualquier casa y les puedo asegurar que si van con los planos, aunque sea en la cabeza, pero cuando van con los planos o un croquis, que lo pueden hacer digamos, rápido, es mucho más fácil realizar la instalación que cuando uno llega a la empresa, a la casa, y no sabe por dónde empezar a instalar. Por eso es importante, ya determinando que si yo tengo que poner una cámara en una galería, después, bueno, por supuesto que no podemos saber por dónde va a pasar el cable hasta no estar en el lugar o no abrir, digamos, las cajas ni nada, pero es importante eso. Por eso, confección de plano, de esta manera, fíjense, así como se ve en la imagen, sabemos bien dónde hay cámara y dónde no, y no es que sea preciso ese triangulito que ven, es simplemente informativo, indica hacia dónde miraría la cámara, y de esa manera el cliente, siempre es importante esto también, acá vamos a tener mucha ida y vuelta, mucho feedback con el cliente, a lo que es la validación, siempre hay que estar validando. Esto, conmigo, son trabajos importantes que hay que tomarlos con seriedad, y saber que si el cliente está de acuerdo en poner una cámara en la esquina que enfoque hacia, un ejemplo, hacia la entrada, lo hacemos. Si el cliente dice, no, pero me da inseguridad, bueno, tenemos que trabajar ese punto. Puede quedar la cámara y explicarle al cliente, o bien la cámara ponerla donde el cliente lo quiera, ¿no?
Pero fíjense cómo queda claramente expuesto, acá donde tengo el mouse, vamos a ver que le pongo el... No encuentro el recurso, pero acá donde tenemos el mouse, fíjense que acá claramente no había estanterías y no quieren en este caso cámaras, pero bueno, poniendo un planito se entiende todo perfecto. Vas caminando por la instalación y tranquilamente ves dónde hay cámara y dónde no, y eso es importante, sobre todo para el cliente. Se le realiza, digamos, una documentación formal, esto acompañado de la firma de ustedes, se puede digitalizar rápidamente la firma y va con una documentación formal. No el formato que estamos acostumbrados de presupuestos, que es más un Excel, una planilla de Excel, o la hoja de cálculo que sea, donde ponemos, supongamos que ponemos un grabador, ponemos grabador de VR con un disco de 2 teras y 2 fuentes, o sea, se explica muy técnicamente qué se le va a dar a nivel como si fuese una factura, y a lo último un ítem que diga configuración, instalación y, bueno, explicación gratis. Todos esos ítems es como si fuese un resumen y el precio final. Bueno, en lo que es un proyecto, tanto la propuesta técnica como la propuesta comercial requieren de digamos, un nivel más de profesionalismo, ¿no? Que el cliente se sienta bien acompañado y vea que está la fotito de su comercio o de donde quiera proteger, y en base a eso uno le va explicando cómo funciona. Básicamente, otro consejo, hablando de este punto, siempre que vayan a relevar un trabajo, es ideal sacar fotos. Por supuesto, piden autorización. Si tienen autorización, relevan con fotos. Es importantísimo la foto. Después, cuando tienen que planificar, pueden saber la altura que tiene una bandeja, pueden saber el tipo de cielo raso, cosas que en la visita y uno digamos, en el apuro diario que uno maneja, no siempre es capaz de ver eso, no va escaneando, como decimos, donde va caminando. Entonces a veces dice, no me acuerdo si el galpón tenía techo de, no sé si era raso Armstrong o si era techo de chapa abajo, no me acuerdo. Bueno, eso es mirar una foto y sacar la conclusión. Así que es muy importante fotos a cada lugar que van a sacar y que van a tener que instalar luego. Incluso algunos montajes se pueden hacer rápidos con cualquier programa, pero digo cómo quedaría la cámara instalada, hacia dónde miraría la cámara. De esa manera, fíjense que yo digo, bueno, pongo la cámara y a veces ya, mismo dibujándola, una vez que recorrí el lugar, dibujándola, me doy cuenta que no va a mirar para cierto lugar, o que el formato de ese ambiente tenía, no sé, una L, y hay un lugar que me va a quedar desprotegido. Así que es importante siempre ver bien y relevar, como dije, con fotos. Fíjense que es puramente, digamos, técnico, informa qué es lo que le vamos a dar. Acá no se habla del precio, todo eso va después en la propuesta comercial. Pero uno primero hace una propuesta técnica donde voy a poner otras cámaras, todo. Incluso en la propuesta, esto también es importante, fíjense que casi no hay modelos. O sea, lo que uno va a vender es la solución, uno va a vender el proyecto completo. Lo cual para el cliente, si es una i2390 o o cualquier otro modelo PTZ, digamos, no es indistinto. Porque en realidad el cliente lo que quiere es tener una domo PTZ que vaya mirando X puntos o con algunos presets preconfigurados, ¿no? Entonces no importa acá en este punto, sí en la parte comercial, pero en este punto poner ni siquiera modelo. Fíjense que esta es la importancia, ¿no? Uno brinda directamente el servicio. Algunos ejemplos, uno, bueno, puede ir sacando fotos a trabajos que va realizando, entonces eso también es una herramienta muy útil. De hecho, nosotros tenemos un montón de fotos también para poder brindarles. Si ustedes dicen, bueno, quiero ver cómo queda una cámara en una bandeja, fíjense que acá tenemos unas cámaras que montamos en una bandeja, entonces usted le puede, en la propuesta le da un ejemplo de montaje. Lo mismo cómo quedaría, por ejemplo, un grabador de 32 cámaras, cómo quedaría el grabador con su switch y los cables cómo quedarían, para que vean que va dentro de un rack. Todo es importante, porque como dije, estos son trabajos que no siempre los valida una sola persona. Muchas veces hay departamentos, digamos, que validan este tipo de propuestas, y justamente hay conocimiento técnico, hay conocimiento comercial. Entonces siempre, cuanto más serios seamos a la hora de compartir esta información, mayor probabilidad de éxito vamos a tener. Eso es una garantía. Algunos ejemplos, por ejemplo, esto es, digamos, el ejemplo de cómo diagramamos una instalación en un barrio, donde poniendo también las cámaras, ubicándolas con herramientas como Google. Hoy estamos llenos de herramientas, esa es la ventaja. No hay que ser diseñador gráfico, no hay que saber manejar el AutoCAD. Hoy con cualquier programa podemos montar una cámara sobre una imagen. Por eso les digo, es algo que sale rápido y funciona. Realmente funciona porque uno ve la seriedad con la que trabaja. No es lo mismo decirle, vamos a poner una fibra de acá a 4 kilómetros, a tener una imagen que la fibra pasará por acá.
Así que eso, como les digo, es súper importante. Y lo que les decía antes, casa. Fíjense que esto es una casa, sobre todo en obras, es algo hiper útil, porque de la mano de los arquitectos se puede trabajar muy cómodos. Y qué mejor que después hacer el trabajo uno mismo, ¿no? Hacer el relevamiento correcto con el arquitecto y decir, bueno, quiero una cámara acá, o quiero, puede ser también obviamente para alarmas, porque quiero un sensor, acá va la central, el grabador va a quedar acá, y planificar todo, que en el momento de tener la casa en obra, pasa por pasar cualquier corrugado o cualquier caño rígido, lo que sea, pero digo, es muchísimo más fácil que llegar a la propiedad, pasar una cinta pasacables y que la cinta me salga a la terraza y no a donde yo quiero poner la cámara. Entonces, tengan atención siempre con eso. Por eso les digo, entiendo, muchas veces no amerita el tiempo, uno va a poner 3, 4 alarmas en una casa y no tiene el tiempo para solicitar los planos, todo. Pero es muy útil, aunque sea un dibujito de la casa, el formato de la casa, y decir, pongo una cámara acá, otra acá y otra acá. Y alguna que otra medida que eso se da cuenta uno caminando. ¿Por qué digo esto? Supongamos que tenemos un parque de 40 metros. Nosotros si sabemos que tenemos un parque de 40 metros y ponemos una cámara, no va de noche, el IR no va a llegar 40 metros. Depende del modelo. Ahí viene el tema. Un buen relevamiento va a dar muchísimo más casos de éxito que otra cosa. Eso es importante. También trabajamos lo que es haciendo material exclusivo, material, como dijimos, más para un segmento orientado a proyectos, donde tenemos analíticas de patente, analíticas de rostro, zonas de conservación, todo esto que si uno brindase esta información a un usuario en una casa, diría, mira, yo creo que entro a mi casa y si entra cualquiera, yo quiero que lo tome la cámara, no me interesa si quién es y no necesito reconocimiento facial. Por eso digo, hay casas que lo van a requerir y por supuesto que nosotros, cuanto más conocimiento, más fácil nos va a ser vender algo con reconocimiento facial a una propiedad. O sea, tenemos más herramientas, como siempre digo. Por eso es importante. ¿Qué beneficios? Como dijimos, relevamiento bien eficiente. O sea, la propuesta, entre dos propuestas distintas, una con formato planilla de Excel con los precios final y una con formato donde está la foto, cómo quedaría la cámara y hacia dónde miraría, son dos cosas totalmente diferentes. Eso lo que va a hacer es una implementación exitosa y el relevamiento, siempre digo lo mismo, si uno releva bien, después va a trabajar cómodo. Si uno releva mal, después durante el trabajo le van a faltar cosas que quizás las tiene que absorber uno mismo o trasladar al cliente y no es una buena imagen. Por eso digo siempre la planificación acá es importante. Luego lo mismo, ampliar nuestros horizontes, por ejemplo, no solo con cámaras, hicimos un muy buen trabajo de cámaras, vieron cómo quedó, todos los planos que presentamos y la propuesta que le hicimos, y probablemente quieran agrandar a control de accesos, y ya teniendo un sistema de cámaras estamos, o bien de alarma con cualquiera de los dos, digamos, podemos combinar y hacer un excelente sistema de accesos. Es importante eso, quizás nos vamos a entrar primero como control de accesos, pero una vez que veamos cómo trabajamos con cámaras o cómo trabajamos con alarmas, pueden terminar requiriendo control de acceso, entre otros, ¿no? Porque uno cuando se mete un proyecto hemos hecho proyectos con alarmas en fábricas de productos que ni siquiera pensábamos que íbamos a tener o que nunca se iban a usar con esa finalidad. Por ejemplo, detectar si hay agua o no en un canal y en base a eso poder activar o no un riego. Algo que quizás nuestros sistemas están pensados más para lo que es la seguridad y sin embargo podemos ir tranquilamente y migrar todo lo que es automatización y todo. Es importante esto. Por eso digo, cuando se meten en este rubro, van expandiendo. Descuentos también brindados por el departamento de ventas, tener por supuesto, un trabajo grande, la atención con el vendedor, ya podemos tener otro tipo de manejos a la hora de lo que son descuentos por los productos. Garantía extendida, esto también es importante, todo lo que pase por proyectos, lo que tienen es una garantía directamente desde el área de proyectos, que por supuesto va a tener las mismas, digamos, cualidades que tiene la garantía actual, pero tiene cierta flexibilidad dependiendo justamente del cliente y dependiendo del proyecto, que es lo que necesitamos. No es lo mismo, como ejemplo, quitar un DVR de una casa de 8 canales o de 4 para mandarlo a reparar, que quizás una empresa nos pasó hace un tiempo una serialera que quería hacer un cambio en un NVR, había expandido la cantidad de cámaras, y no podía quedarse sin 60 y pico de cámaras que tenían, porque era una serialera que necesitaban constantemente estar firmando. Entonces, bueno, lo que hicimos en ese caso, pusimos un equipo de 128, él nos dio su equipo, y después, digamos, pudimos hacer el acuerdo. Pero este préstamo, digamos, se dio exclusivamente porque por supuesto que el cliente es de confianza y a su vez el interesado en el proyecto estaba avanzando. Eso es algo importante. Digamos, no es que es una prueba, sino que es parte del avance del proyecto.
Lo mismo para bueno, lo que es el servicio exclusivo, al estar organizando por proyectos, los proyectos los tenemos designados a diferentes especialistas y eso lo que van a hacer es tener un tratamiento exclusivo sobre ese proyecto. Es decir, la idea nuestra es que quien lleve adelante el proyecto sea el encargado de recibir las incidencias o lo que pueda suceder en ese proyecto. Entonces, de esta manera, tenemos un feedback directo, que es algo también muy importante. No sé cómo venimos con preguntas, Dai. Yo me arranco a hablar y... Bueno, Lean, sí, hay algunas preguntitas, vamos a ir respondiendo algunas. Acá pregunta Pablo si hay algún programa o app para la confección de planos. Bien, bien. Sí, como para recomendar, hay, digamos, para no hacerlo ahí en un nivel muy bajo, como puede ser quizás un Core o algo, nosotros usamos una herramienta en la nube que se llama Draw.io, o sea, draw.io. Eso es importante porque es un complemento que se instala a lo que es una cuenta de Gmail, y la ventaja que tiene es que al estar en la nube, todo lo que sea backup y todo es automático. Y también, como todo lo de la nube, nos da la flexibilidad de que algo estoy trabajando en una computadora, lo puedo seguir en otra, o bien abrirlo directamente del celular. No es un programa exclusivo para planos, sino que es un programa que al menos a nosotros nos resulta fácil, lo usábamos mucho para lo que son los diagramas, y es útil para eso. Por supuesto que después se puede hacer en Photoshop, se puede hacer en digamos, en cualquiera de los programas de diseño. No usamos un programa que pueda decir, bueno, este programa es el que tenga que usar, pero sí, con el Draw.io estamos bastante, digamos, comprometidos. Estoy viendo, bueno, algunas preguntas me vienen directo a mí, esto es importante, cuando hagan la pregunta en el chat, pongan a todos, vieron que pueden elegir enviar a todos o enviar a X28 o a Leandro, creo que está. Bueno, algunas me están llegando, pero por ahora veo que vamos bien, no veo todavía ninguna consulta así de lo que no estemos hablando justamente. ¿Algún programa? Está lo de Pablo. Bueno, siguiendo, ahora viene un poquito el condimento también interesante, ¿no? Un condimento también técnico para ustedes, que es un poquito de qué consejos tengo para llevar a cabo un proyecto, para relevar correctamente. Fíjense que volvemos a decir la palabra relevar. Esto es que es importantísimo. Bien relevado, va a fluir todo perfecto. Ya se van a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando. Bien, acá seguramente empezamos a recibir más consultas, así que las voy a ir viendo. Empezamos con qué cámaras, por ejemplo, tenemos que usar. Puede ser tecnología HD, puede ser IP. Por lo general, todo lo que sean implementaciones y grandes proyectos, vamos a ir a tecnología IP. ¿Por qué? Por la maleabilidad, la flexibilidad que me da IP, a la hora, ustedes saben, para expandir, lo que son los switches, o sea, me puedo ir muchísimo más lejos con la distancia, con la cantidad de incidencia que podría tener en caso de tener algún generador de ruidos, que puede ser un radioaficionado, alguna antena. Bueno, teniendo todo esto, es importante que generalmente nos vamos a inclinar a IP. ¿Por qué digo puede ser mixta también? Porque puede ser que el cliente ya tenga instalado, nos ha pasado en un colegio, ya tenía instalado cámaras analógicas. Y no solo que eran de nuestra marca, sino que eran nuevas y eran cámaras que funcionan perfecto. Siempre decimos lo mismo, es una cámara de 2 megapíxeles analógica y una cámara de 2 megapíxeles IP, son 2 megapíxeles. O sea, en ese sentido, no podemos decir esta mejor que otra. Por supuesto que a la hora de resolución no, pero sí a la hora de lo que dijimos. Lo que puede llegar a ser una incidencia ante un ruido, lo que puede llegar a ser la distancia, las analíticas que empezamos a agregar, o sea, estamos parados desde otro lado. Por eso es que decimos prioridad IP. Si el cliente tiene instalada HD, tranquilamente las podemos dejar las cámaras. Incluso a veces me sirven hasta de doble backup, porque puedo tener un XBR con 4 cámaras y pongo un NVR, y como ustedes saben, nuestros NVR pueden levantar equipos analógicos. Es decir, yo puedo tener un NVR de 16 canales y levanto un XBR de 4, me quedan, digamos, 12 canales. Levanto y así voy restando. ¿Me explico? Es todo lo que quiera usar en analógico lo puedo llevar a IP. Es válido, lo podemos usar. ¿Qué resolución? Como dijimos, lo importante es qué necesito ver. Vienen muchos diciendo, yo quiero 5 megas o quiero el por qué es importante. Porque no siempre es la mejor opción tener cámaras de 5 megapíxeles. Si bien es mayor resolución, quizás para alguien que quiere ver, no sé, una numeración de un billete, como puede estar en una caja, en las boleterías, no suele pasar, lo que necesitan no es 2 o 5 megapíxeles, sino que lo que necesitan es el tipo de lente, que es el otro ítem, que es fijo, varifocal o varifocal motorizado. Quizás en una caja con una cámara de 2 megapíxeles
teniendo digamos, un lente varifocal, puedo ver la numeración de un billete. Y con una cámara de 5 megapíxeles que sea fija no lo puedo ver, porque justamente estoy viendo muchísimos megapíxeles, pero muchísimos más ángulos. En conclusión, lo vimos hace un montón, ¿no? En la primera charla, pero los ppm, los píxeles por metro, al acercar un objetivo en la de 5 y al acercar uno en la de 2, tenemos mejor rendimiento en la de 2, pero que es varifocal. Por supuesto que, opción recomendada, varifocal en 5 megas, ahí tendríamos 5 millones en mucho menor ángulo. Pero les digo para que vean bien el qué quieren. Que repito, esta cuestión en una casa, salvo que quieran ver un portón a distancia o algo, digo en una casa, en una quinta, en algún lugar chico, no lo van a tener tan en cuenta. Yo pongo una cámara sola y es más, la gente a veces quiere poner una cámara y ver más. Entonces, por más que uno hable de ppm, que cada 8 metros no va a haber una patente, bueno, quieren ver la pileta y el portón y todo junto. Entonces, van a una sola cámara. Acá en un proyecto suele decir qué necesito ver. Después vamos a ver algún ejemplo, pero nos pasa en algunas empresas que una mesa de trabajo, creo que hay una imagen después, pero una mesa de trabajo la querían ver con detalles, una empresa que hace billutería. Entonces, de repente tener una cámara lejana la necesitaban porque también, si yo me focalizaba solamente en la mesa, podía una PTZ o una varifocal, perdía lo que es todo el contexto, porque directamente veía solo la mesa. En ese caso se optaron por poner dos cámaras, una que está mirando exclusivamente la mesa y es una varifocal, y otra que está mirando todo el panorama, es decir, toda producción. Por eso les digo, acá empezamos con otros conceptos, no es una cámara por lugar, sino que, ¿qué quiero ver? Quiero ver una numeración, quiero ver un billete, bueno, ir a una cámara varifocal sobre el techo digamos, de donde necesite ver esa numeración. Lo mismo con el tipo de cámara, si es bullet, si es domo, PTZ, la UFO, la fisheye. Empezamos con un montón de conceptos que quizás quieran ver, nos pasó también en un registro, siempre tengo un ejemplo para hablar rápido, pero en un registro que tenía estanterías muy altas y al poner las cámaras, tendría que poner muchas cámaras para ver cada pasillo, eran como góndolas, vamos a suponer, como están los supermercados. Entonces lo que hicimos es, terminamos poniendo, eran chicos los ambientes, terminamos poniendo ojo de pez, entonces con esa visión tenemos 360 grados de todo lo que pasa hacia abajo. Y bueno, son soluciones que uno las va brindando según la necesidad, repito, no, si no hubiese sido poner 8 o 9 cámaras, una en cada pasillo. La iluminación, como dijimos antes, algo a tener en cuenta, quizás no sea tan importante en el living de una casa, ver color o ver blanco y negro con poca luminosidad. Y recuerda lo que digo, con poca luminosidad. Si no tenemos luz, siempre vamos a ver blanco y negro, pero con poca luminosidad, teniendo una cámara Starlight, directamente voy a ver los colores. Entonces, de repente, con la luz de la calle, si hay un poquito de luz, no solamente veo qué pasó, sino también vería los colores, por ejemplo, que tiene el auto. No es lo mismo ver un auto gris que ver un auto rojo, porque supongamos que el auto sea rojo, ¿no? No perdemos ese dato que es muy importante, vamos a hablar de eso, o sea, van a ver que en la cámara IP, a medida que vamos avanzando, lo que vamos obteniendo es más datos. Eso es lo que dan las analíticas, más datos. Voy juntando datos que después, por supuesto, de alguna manera tengo que procesar. Así que, pero es importante eso, que nosotros sepamos cuanto más datos tengamos de X lugar, más cosas vamos a poder hacer. Como por ejemplo lo que decíamos, cruce de línea, reconocimiento facial, LPR. Cada vez la cámara ve más, y eso que ve más me da a mí más herramientas para decir, bueno, yo quiero que si alguien cruza la línea, prenda un reflector, o se abre una tranquera, un portón. Ok. Ahora, en realidad no quiero que si alguien, yo quiero que si un auto cruza la línea, porque en realidad acá pasa peatones y me estaría todo el día abriendo el portón. Ah, es verdad. Se pone una cámara con un cruce de línea y una cámara con analítica que detecte qué es un vehículo y qué es un peatón, o qué es una bicicleta o qué es una moto. Bueno, todo esto es lo que estamos, digamos, brindando para tener otras herramientas. Entonces ahí sí uno puede decir, en una peatonal, yo si quiero te mando foto, como hacen las fotomultas, ¿no? En el centro, yo te mando una foto cuando pasa un auto. Pero no es que la cámara esté constantemente sacando fotos. La cámara cuando detecta un auto, la analítica dice acá hay un auto, foto. Y ahí uso eso. Por eso les digo, esto se les va a pasar lo mismo en las empresas con zonas autorizadas. Tengo una cámara con reconocimiento facial, cargo a todos los individuos de ese área, y el que no esté registrado manda una alerta. No significa que baje, digamos, un caño y le pega en la cabeza, ¿no? La analítica se usa más para decir, tal persona entró a tal lugar. Bueno, esto así como les digo, que en un momento parecía que era reconocimiento facial, lo veíamos como algo de la NASA, hoy lo tenemos implementado en muchísimas empresas, o sea que eso es algo útil. Segundo ítem, almacenamiento, algo también importante.
cuánto quiere grabar, cuánto necesita grabar, porque a veces es una necesidad ya por una norma, por protocolos, depende del segmento donde estemos apuntando. Tenemos protocolos que necesitan grabar X días, pueden ser entidades bancarias, pueden ser, como dijimos, la cerealera, que casualmente también necesitaba un plazo amplio. Entonces, en base a cuánto quiere grabar, nosotros podemos estimar qué vamos a usar, o sea, qué tipo de dispositivo vamos a usar, si vamos a necesitar algún complemento externo, si el backup va a ser local, y a su vez poder, digamos, configurar correctamente todo lo que son los FPS, todo lo que son los bitrate, que quizás hay zonas donde no haya vehículos, no necesito tener 25 FPS por segundo, que es muchísimo. Quizás en alguna zona de control peatonal puedo tener 12 FPS, 10 FPS. Todo eso son ajustes que se hacen para que el sistema esté acorde a lo que el cliente quiere. Si no tengo todo grabando como viene de fábrica, pero de fábrica no sé si esa cámara iba a estar en una máquina de cereal, en una balanza, o si va a estar en una avenida. Por eso digo, es importante esa parte. Acá está el ejemplo de lo que le decía, por ejemplo, una cámara, esto es uno de los ejemplos, veo todo el panorama o veo una mesa. De hecho, hay otras del otro lado, ¿no? Pero bueno, mostramos esto para que se entienda que no es la misma cámara ampliada. Están casi juntas las cámaras, están casi en el mismo lugar, pero una es una cámara que si yo acercase con el scroll del mouse, no vería nada de los ppm como veo en la imagen derecha. Fíjense, una producción 1 y otra producción 2, el nombre. Son dos cámaras distintas. Así que eso es importante. Vemos acá las bandejas en la foto, algo también importante. Y como para motivarlos, digamos, qué es lo que pasa en las industrias, aunque parezca a veces mentira, hay muchísima más facilidad a la hora de cablear, a la hora de obtener un 220 estable, que si fuese una propiedad. En una propiedad a veces por una cámara, ustedes mejor que nadie lo saben, pero por una cámara de que esté a 8 metros quizás tardamos 3, 4 horas, porque tenemos que abrir todos los plafones, bajar los spots, ver a dónde, qué luz prende ahí, ver si la cinta me sale arriba, y una vez que estoy arriba del techo poder caminar, como decimos nosotros, pero digamos, poder moverse con una varillita para salir al otro agujerito. O sea, todo ese trabajo en una empresa, en una industria ya está hecho, porque en realidad hay una bandeja. Basta con ir caminando por la bandeja, ir, caminando me refiero a no pisando la bandeja, sino ir moviendo la escalera, ir poniendo el cable y precintando sobre lo que es la bandeja. Por eso les digo que es muy importante eso. Bueno, por eso les digo, a su vez, bueno, lo mismo con tensiones estabilizadas, con UPS, hay un montón de herramientas que las tenemos ya resueltas. Entonces, la idea es eso, quitarles el temor, como pusimos antes en la encuesta, quitarles eso y que ustedes se animen a agarrar trabajos grandes, básicamente. Que cuando les digan necesito tener 25 cámaras, no se imaginen que van a hacer 8 días de trabajo, porque en realidad yo cuando hago 4 cámaras, yo tardo un día y medio. Eso se va, porque en realidad sí podrían calcular, si quieren económicamente, cuánto hacen por cada instalación, es decir, si hacen 8 instalaciones, cuánto cobran por cada instalación, y juntar todo ese número en una instalación. Y van a tener comodidad, porque van a tener ya el mismo lugar, conocen el lugar. No es lo mismo ir el primer día que el segundo día. Cuando uno va a un lugar, les debe pasar en las casas. Y va y conoce, como digo, la instalación eléctrica, ya conoce cómo trabaja, cómo están divididas las líneas, por dónde llego al techo, del techo por dónde salgo. Bueno, eso el segundo día es más, como uno dice, más de taquito, porque termina diciendo, quiero agregar una cámara, y ya, si esa pregunta lo hubiesen hecho antes de empezar la instalación, posiblemente la cara nos cambiase. Ahora, cuando ya sabes que cómo llegar a la terraza y te dice quiero una cámara en la terraza, lo único que haces es celebrar. O sea, acá pasa lo mismo. Por eso les digo, no se atemoren con esto, no tengan ese miedo que los frene, porque honestamente, de hecho, con muchos de los que veo acá en la lista, empezamos así. Empezamos que no sabían si agarraron o no el trabajo, porque era más del número de cámaras que están acostumbrados a vender, y les agarraba ese temor. Así que en ese sentido, lo mismo. Por eso también había una pregunta respecto a la facturación, que también pasa, que es lógico que quizás uno como, digamos, como monotributista, o como lo que pueda llegar a ser, como por una categoría, no pueda facturar a una empresa $9.800 por cuestiones ya de facturación. Bueno, la idea es esa, es el acompañamiento, el respaldo. Ustedes tengan el respaldo de X28. Ustedes sepan que esa factura $9.900 la puede hacer X28. Después ustedes nos cobrarán a nosotros lo que es la implementación, en caso que lo hagan, digo ustedes. O sea, tengan en cuenta eso. La idea es trabajar juntos y no decir que no a una instalación que... Porque repito, eso abre los parques industriales. Hoy en día están en auge en Berazategui, Avellaneda, en todos lados, en Moreno. Hay un montón de parques industriales que una vez que hacemos un trabajo son todas réplicas. O sea, que sería mucho más fácil hacer el segundo, mucho más fácil hacer el tercero.
y es cuestión de agarrar ese tipo de trabajo. Así que por eso les digo, ahí bien, estoy viendo a Juan Pablo Rosso, estoy viendo ahí que me está comentando, voy a leerlo, lo de la interferencia. Bien, no sé si justamente, algo importante, yo antes destaqué cuál es la importancia de lo que es IP contra analógico. En IP, vamos a hablar así prácticamente, no muy técnicamente y no profundamente, en IP no hay interferencias. O sea, IP es 0, 1, es un dato, digamos, binario que lo que hace directamente es la cámara anda o no anda. Puedo tener otro tipo de inconvenientes si quizás me cae la tensión u otros problemas. Ahora, en lo que sea chapa, sea de lo que sea la bandeja, cuando ponemos IP ya no va a haber o fantasmita de noche o el ruido que, por eso les digo, ni hablar, que hoy es todo PoE, lo cual por más caída de tensión que tengamos, no me quiero meter mucho en lo técnico, no es la idea, pero para que ustedes entiendan, saben que con una cámara analógica vamos a llevar 12 volt, lo podemos llevar por el mismo UTP, como siempre decimos, no es lo mismo llevar 48 volt. Entonces, por eso mismo, la fortaleza que toma PoE en un tipo de estas de implementaciones es importante. Entonces, ponemos PoE, no tenemos interferencias, no tenemos ruido, no tenemos caída de tensión tan abrupta, ¿no? Por supuesto, como en 12 volt, lo cual siempre funciona. Por eso hablo, acá también recomienda, bueno, Enzo, justamente lo que es el aislador, ¿no? Eso, justamente el separador. Así que ese también es otro dato bueno. Pero como les digo, la problemática chica, vamos a decirle, que uno tiene en una propiedad, que cuando prende la heladera, capaz que me mete un destello, bueno, todo eso, como dije, en una industria, no digo que no pueda pasar, pero lo tenemos mucho más resuelto desde el lado de lo que es IP. Así que en ese sentido, vayan confiados y justamente es la idea. Mucho de hecho también es un disparador y un salto de analógico a IP. Nosotros ya veníamos haciendo charlas diciendo, bueno, la idea es que el futuro es IP, habíamos hablado del futuro de la videovigilancia cuando estábamos vestidos de piloto de avión, me acuerdo durante la pandemia, entonces la idea era justamente esto, ver que la necesidad de IP siempre llega, ya aunque sea por distancia, quizás en una casa, nos ha pasado en unas casas, casa quinta, que eran muy grandes, y quizás el único requerimiento era 2 cámaras en el patio y 2 cámaras en la entrada. El inconveniente venía que de la entrada hasta el patio había como 110 metros. Entonces, si bien el volumen no ameritaba decir, mira, necesitas una solución IP, porque te comento, tuvimos que ir a una solución IP. Se puso un NBR PoE, se pusieron 2 UTP hasta la puerta y funciona perfectamente. No llevamos alimentación a la puerta ni nada, todo PoE. Por eso les digo, casos chiquitos que se pueden de repente comparar con grandes trabajos, ¿no?, que hicimos, pero bueno, para que ustedes entiendan el porqué de que ya empezamos a hablar mucho más de IP y que tenga, de que tenga todo lo que es IP. Justamente por eso, motores, todo lo que genere ruido en IP no existe más. Por eso les digo, esto los va a tentar a que digan, bueno, voy a empezar a instalar IP y por supuesto al instalar IP y ya animarse a instalar IP, segundo paso, agarramos trabajos grandes. Quieren instalar 20 cámaras, listo, y lo resuelven. Parece que cuando se lo dicen, lo resuelven en la cabeza. Dicen, listo, pongo 2 switches de 8 y tengo un NVR que lo alimento de la... Es mucho más fácil. Ni hablar de la diagramación, como ya hemos visto. No es lo mismo llevar, quieren poner 8 cámaras, no es lo mismo llevar 8 cables, 8 UTP y venirme hasta el DVR, que llevar un UTP hasta mitad de camino, distribuir con cámaras y seguir hasta otro switch y poner otras cámaras. Por eso les digo, es muy importante esto. Ahora después vamos a ver un poquito de esto de conectividad, si no nos quedamos acá. Por ejemplo, lo que son las analíticas, lo que dijimos antes, no es lo mismo que pase un humano, de que pase un auto, de que pase una moto. Bueno, todas estas analíticas las puedo determinar. Antes era cruce de línea, sí, no. Pasó un objeto, puede ser una piedra, saltaba como cruce de línea. Entonces, eso que era seguridad en los barrios, nos pasaba mucho, nosotros teníamos en los barrios, digamos, cercos perimetrales a nivel línea de analítica, ¿no?, de inteligentes, y quizás si pasaba una bolsa por el viento, esa analítica se disparaba. ¿Qué generaba? Quizás que al operador se le agrande la pantalla y lo vea, pero bueno, pero no veía nada más que una bolsa. Todas las analíticas inteligentes hicieron que si pasa alguien caminando, solamente me abra la pantalla o me la maximice. Fíjense cómo, volviendo un poquito, tocamos un poco analíticas, pero les quiero decir el uso. Quizás una analítica así, como está el ejemplo este acá en el patio, y no es muy útil porque en un patio no creo que pase un auto, pero bueno. Transmisión de datos, justamente lo que estamos hablando, hay que tener en cuenta a la hora de relevar cómo voy a llevar esa información, es decir, si lo voy a hacer por un enlace, si lo voy a hacer por UTP, si lo voy a hacer por fibra óptica.
fíjense que volvemos un poquito a las explicaciones y bueno, yo sé que con UTP no puedo pasar los 100 metros entre switch o entre NVR y switch. Si yo quiero poner una cámara 150, tranquilamente con nuestro switch, digamos, se pone el POE más directamente, lo que es la teclita, y ya tengo 150 o 200 metros, depende del modelo de cámara. Entonces, fíjense cómo ya empezamos a decir 100, 200 metros. Empezamos con distancias que, si ustedes se imaginan haciéndola en un sistema analógico, ya se deshace enseguida, porque dicen, no, ¿dónde pongo la fuente? Bueno, entra otra problemática. Ahora también, yo digo, no, quiero una cámara a 4 cuadras. ¿Qué hacemos? No puedo yo poner una cámara a 4 cuadras con UTP. O sí, puedo poner un switch en el medio, pero no voy a poder poner muchas cámaras en el extremo. Bueno, fíjense que empezamos a tener algo que acá viene la idea de analizar juntos y decir, bueno, ¿cuántas cámaras van acá? Sí, acá vamos a llegar con un switch. ¿Y cuántas cámaras van acá? 4 cámaras, pero bueno, necesito un enlace, porque en realidad hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que es el terreno. A veces no es solo la distancia, a veces hay que cruzar un lago y quizás son 45 metros, pero no puedo poner un UTP por abajo del lago o por arriba del lago. Necesito tener un punto a punto. Bueno, y ahí quedamos en los enlaces. O de repente, como vimos el ejemplo en el barrio, la distribución del barrio y la distancia ameritaba que sea todo con fibra. Se hizo un troncal de 48 hilos, todo por el medio del barrio, y a partir de ahí íbamos derivando, mediante cajas, ¿no? Íbamos derivando hacia las zonas laterales. Una vez que derivamos, armamos lo que se llama, creo que hay un ejemplo también, lo que se llaman los nodos, digamos, o nichos, donde poníamos un router, un switch, donde poníamos un UPS, y a partir de ahí se convertía en una instalación de nuevo hogareña, porque íbamos con el cable UTP desde el router, desde el switch, perdón, desde el switch, con router por otra clase, desde el switch a la cámara, y directamente ya funcionaba como estamos acostumbrados. La única diferencia es que atrás de ese switch no había un UTP, sino una fibra hacia el otro switch. Bueno, es un poquito lo que la idea, ¿no? No se compliquen, y la idea es cómo vamos a hacer el relevamiento. ¿Qué tener en cuenta también a la hora de ver qué voy a transmitir? La calidad, la seguridad y la confiabilidad. Por supuesto que quizás si es una fibra soterrada, va a tener muchísima más estabilidad que un cable o una fibra en un tendido aéreo, que quizás por algún viento se cayó una columna. Por eso les digo, ustedes tienen que ir viendo cuál es el requerimiento del cliente, cómo lo relevamos correctamente y cómo lo aplicamos correctamente. Eso es importante. Por ejemplo, también en cuenta latencia, el retardo de paquetes. No es lo mismo poner 10 cámaras atrás de un enlace o 10 cámaras atrás de un switch que 10 domos PTZ atrás de un switch, porque el domo requiere, digamos, la palabrita que uno le envía y recibe, ¿no? Requiere el comando, vamos a decirle, de enviar, de mover, de acercar, de mandar un preset. Todos esos paquetes requieren que tenga una buena conexión. Si tengo mucha latencia o mucho retardo, justamente lo que voy a hacer es que quizás toco un preset y me gira 2 veces la cámara. Por eso les digo, tener en cuenta qué va del otro lado y entre eso ver cómo distribuirlo bien. Como dijimos, puede estar a través de un nodo, switch, cámara directa de grabador. La opción mixta, como que vimos antes, en las industrias se suelen poner mucho los NVR, depende de la cantidad de cámaras. NVR ya POE, por el tema de analíticas, y se pone directamente las cámaras más cercanas, se ponen directamente al NVR, y las cámaras más lejanas se expanden a través de switch. Así que eso también es importante. Un punto también importante a tener en cuenta es la gestión y la visualización. ¿Desde dónde lo voy a ver? O sea, son parámetros, como les digo, que en una propiedad lo instalo, lo vende el celu y a lo sumo de una tele. Bueno, cuando uno lo pone en una industria o en algún lugar grande, no va a ser siempre así, pero puede surgir la necesidad que digan, bueno, yo quiero tener una especie de central de monitoreo, quiero tener 2 monitores grandes, quiero mover con un joystick las cámaras, quiero tener un video wall o un recorder, o sea, lo que a veces que ponen muchas teles juntas, todas esas necesidades, como le digo, ya la podemos suplir. Quizás ya esas cosas que ustedes a nivel usuario de pequeñas y medianas instalaciones todavía no tuvieron que requerir. Por ejemplo, un video wall. Poner 8 monitores en una pared, quizás todavía no es el caso, porque se supone que en un living no va a estar, pero bueno, por eso les digo, todo lo que sea necesario, como la visualización del Superlight, otros programas, digamos, también nos ha pasado de tener que compartir, digamos, datos con los BMS multimarca, de otras marcas, los BMS, y quizás, por ejemplo, en un municipio nos tuvimos que acoplar y hacer nuestro municipio con nuestras cámaras, con nuestro grabador, pero acoplarnos a una plataforma multimarca
que les permitía incorporar nuestro grabador, ¿no? Y poder ver todo desde otro lugar remoto. Por eso les digo, empezamos a abrir el abanico. A ver, acá tengo una pregunta también, así no la dejo para después. Pide cotización por cámara y enlace de fibra, ya sea ampliaciones, regalo, ya están instalados. Casos municipios, ¿qué hacer? Bueno, casos municipios estamos trabajando bastante. De hecho, ahora justamente estamos en Neuquén y también estamos en Monterrey con Jujuy. Y sí se suele trabajar, como dije antes, la colaboración de terceros se suele solicitar y se suele pedir. Por supuesto nos ponemos en contacto, a veces tenemos contactos y a veces no, obviamente, pero la idea es que lo que sea, como dijimos, provisión de equipos, incluso a veces implementación, esté de nuestro lado, es decir, que lo agarren una gente de nosotros, como ustedes. El tema es que quizás fibra, por ejemplo, nosotros no tenemos a alguien que vaya y pase la fibra. Entonces ahí lo que se hace es terciariza. Se pide cotización por tantos metros de fibra y eso, por supuesto, se incluye en el presupuesto. Lo que pasa es que para el usuario final, para el instalador, uno le tiene que pasar un presupuesto, un pliego entero. Hay veces, como le digo, que vamos a poder digamos, encargarlo juntos y otras veces vamos a necesitar que venga un tercero y diga, bueno, mira, la parte del esto nos pasó en Monterrico, lo hicieron con enlaces, porque todavía no llegaron con la fibra, y quien hacían los enlaces era la municipalidad que estaba ahí con el gobierno vinculado, y ellos tenían acceso total a todo lo que son esos enlaces. Y bueno, nosotros planteamos dónde irían los nodos, estos que dijimos, dónde iría un switch, y de ahí 4 o 5 cámaras por cada esquina, y ellos nos dieron todo lo que sean los enlaces y lo configuramos. Así que eso es importante. Lo que hay que hacer es trabajarlo y evaluar cada caso. Pero como digo, de nuestro lado, la provisión del equipo lo va a tener, la provisión técnica la va a tener, y quizás sí, no podamos proveer la fibra o no podamos proveer algún material, que bueno, será cuestión de justamente acordarlo con quien lo pueda hacer. Bueno, acá no hay problema así particular de ver que no se puede ver, eso es un tema puntual. Puede ser que haya algo configurado en la red, aprovecho y contesto esta para no, pero puede ser que haya un problema particular en la red o que haya quedado fuera del rango de ese equipo particular. Por eso es que por más que lo veas por IP, no ande por el NAT. Y algo importante, sí, que esté agregado al celular desde el NAT y no de IP. Una confusión común. Quizás lo agregaron por IP, entonces cuando salen de la red no anda. Asegúrate, en este caso flash electrónica, dice, asegúrate de tener agregado el equipo con el QR, digamos, con el número de serie y no por IP. Y por supuesto que eso lo vamos viendo de manera puntual. Perdón, acá voy a ver que nos quedó acá de la visualización, como dijimos, y lo que vuelvo a decir esto, tratar de tener en clara la diferencia entre un proyecto y una instalación, para nosotros también tener bien canalizado hacia dónde tenemos que manejar cada cuestión. A lo que voy es que, sumamos que sea como respondí una pregunta, que no nos llegue a nuestro mail, que ahora lo vamos a compartir, alguna pregunta técnica puntual, sino que nos llegue más tema de proyectos, cómo lo hacemos, así podemos planificar reuniones, etc. Es importante eso. Dai, no sé cómo venimos con las consultas. El día con las consultas estamos re bien, la verdad. Y yo A fui ver si contestando hay... alguna porque también me ganaba Sí, la ansiedad de poder tener el sí, chat justo olvídate. abierto. Si tienen dudas o alguna otra consulta, las pueden hacer, este es el espacio. Venimos con el tiempo, venimos bastante bien. Sí, Venimos. sí. Bien, Sí, bien, yo bien. creo que por ahora está todo bien. Bien, vamos llegando. De todos modos, si ahora alguien quiere preguntar o la idea principal es, como dijimos, demostrar que la empresa está dispuesta a tener, digamos, el acompañamiento, esto que ustedes necesitaban, para realmente motivarlos, como decimos nosotros, motivarlos y empujarlos a que una instalación de 20, de 30, 40, no importa la cantidad de cámaras, se puede realizar. Y de alguna manera, si ustedes no tienen los recursos, podemos conseguirlos, es decir, tenemos contacto, imagínense, con todos los agentes y podemos proponer para también integrarlos en ese proyecto. Y mismo desde el lado nuestro, tener esto de la capacitación, las reuniones que necesiten con quien necesiten también y poder mostrarle cuál es el potencial de la marca, como dijimos en el recorrido por toda la empresa, que quien viene se da cuenta que es una empresa seria y que a diferencia de quizás de algunas otras marcas, no somos solo distribuidores como, digamos, como muchos. No es que nosotros compramos algo, lo vendemos, nosotros todo lo que hacemos lo trabajamos, lo desarrollamos, y en este caso, digamos, es ahora acompañar y decir, ¿cómo lo hacemos? Tenemos contactos que, como dijimos, hay que hacer una instalación en el municipio, se hace. Nosotros vamos a proveer los productos, vamos a tratar de conseguir el mejor proveedor o para fibra o para enlaces, pero la idea es tener ese trabajo y que no puedan perderlos. Ahí estoy viendo la presentación de fotos que
justamente las consultas técnicas, como dije, soportecámaras@x28.com, como venimos hasta ahora, y lo que es la nueva dirección de proyectos dedicada, proyectos@x28.com. Tener en cuenta esto, todo que sea pliegos, licitaciones, o simplemente cuestiones de decir, mira, tengo que poner 4 cámaras y necesito usar un enlace, lo canalizamos por proyectos, lo que sea una consulta técnica, directamente a lo que es SAC. Ahí estoy viendo, a ver, que me están diciendo. Me hablaron, a ver, un NVR y cámaras y el rostro de personas que en el club. Ahí está, ahí me están preguntando justamente, bueno, que instalaron un NVR y necesitan poner un sistema de reconocimiento facial. Como les digo, esto quizás la instalación no era una instalación súper grande, pero el cliente dice, bueno, yo quiero ver los rostros de lo que entran al club. ¿Me recomendás 2 o 5 megapíxeles? Serían 8 metros entre cámara y puerta. Para 8 metros, principalmente, vamos a lo que es varifocal, desde ya, por eso los modelos con reconocimiento vamos para ese lado. Y en 8 metros, yo creo que podrías tener tranquilamente o una de 2 o una de 5. Eso depende como de cómo esté distribuido, pero bien cerrado el ángulo no vas a tener ningún problema. Sí tener algo en cuenta, Enzo, que el NVR que tengas sea con reconocimiento facial, es decir, que sea un modelo POE. Si es un NVR que no tiene POE, no tiene la analítica de reconocimiento facial. Digo para que pueda justamente lo que decimos, ver la necesidad y recomendarlo mejor. En este caso, tiene que ser una cámara con reconocimiento facial y que el NVR interprete ese dato, ¿no? De reconocimiento facial. Así que en ese caso sería, si es un NVR, como dijimos, un NVR que es el POE, no vas a tener ningún inconveniente. Así que tranquilo, con eso puede ser bien. Y algo también importante, como un dato no extra, que quieren ver todos los rostros que entran. Bueno, cualquier rostro va registrado por la cámara. No es que la cámara solamente registra los rostros conocidos. Por supuesto que a medida que voy agregándole información y le digo este rostro es conocido, puedo hacer más cosas, ¿no? Puedo abrir algo, puedo abrir una alerta, algo. Pero en el mientras tanto, mientras la cámara esté enfocando, lo único que va a hacer es registrar rostros, 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 y eso por supuesto se puede ver desde el Superlight y de donde ustedes quieran. Así que, bueno, a ver alguna otra, que me hablaron también del privado, ahora vamos a ir resolviendo. Y bueno, de mi parte, Dai, eso es todo. Yo, cualquier cosa, como siempre, estamos en contacto, ya saben todos los medios que tenemos de comunicación, pero un poquito era esto, contarles cómo la empresa estuvo avanzando en un área específica, cómo la empresa empieza a tener tipo de oportunidades que requiere también de la ayuda de ustedes, que son, digamos, como dijimos, nuestros sensores, son nuestros aliados y necesitamos que cuando hay un trabajo grande lo podamos hacer. Así que también es mutuo, digamos, el acompañamiento que vamos a tener generalmente, ¿no? Siempre. Y bueno, desde mi parte, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Y Dai, no sé si vos vas a cerrar. Muchas gracias. Bueno, vamos dando el cierre al webinar entonces. Nuevamente agradecerles por su tiempo. Es un placer para nosotros siempre acompañarlos. Y bueno, y este webinar lo vamos a subir después a nuestro canal de YouTube, así que van a poder verlo de nuevo en caso de que lo necesiten. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.